Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la gente de Boquerón. Un gusto verlos nuevamente. Hemos dado una breve vacación que ha servido más que todo para análisis y para trabajo político al interior del equipo de Boquerón. Por lo tanto, ahora estamos volviendo justamente para brindar más análisis, brindar actividades y brindar un poco también cómo vemos nosotros la realidad nacional, internacional y regional, ¿no? Y ver cómo estas tres cosas obviamente siempre han estado ligadas, como ha sido siempre a lo largo de la historia de nuestro país y del mundo, básicamente. Entonces, básicamente Boquerón vuelve y volvemos con este balance para el cual justamente contamos con otro equipo súper importante de Boquerón, que es José García. José García, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo, maestro? Todo bien, todo tranquilo. Aquí encantado nuevamente de poder tener conversaciones y bueno, con el tiempo fresco que hemos tenido ahora, volver con todo. Volvemos justamente con todo y para tratar de brindarles este balance vamos a arrancar de lo internacional hacia lo local para ir viendo cómo estas cuestiones están tejiéndose, ¿no? Venimos, por lo menos desde mi opinión más personal, José, tú ahí entras conmigo si quieres, vamos empezando el diálogo. Venimos atravesando una ola proteccionista en el mundo, Sí. ¿no? Una ola proteccionista que ha arrancado en la pandemia, ¿no? En la pandemia, cuando es el Estado el que empieza a intervenir en un montón de mercados para empezar a controlar la situación económica y también la situación de salud. Y esto se ve reflejado en una caída de la inversión extranjera. Lo hemos visto en varios videos de Boquerón, lo hemos articulado para ir mostrando justamente cómo eso afecta a los países principalmente del tercer mundo, que es donde esta inversión extranjera directa tiene mayor énfasis para desde creación de maquilas hasta producción de materias primas. Y la pregunta es, bueno, si tú quieres, José, ¿cómo tú ves qué está generando este proteccionismo a nivel global? Yo creo que el proteccionismo tiene algunos antecedentes ya y lo ha expuesto muy claramente el vicepresidente de Trump, Vance, que es: las grandes potencias económicas han generado un desarrollo industrial esperando que solamente fueran maquilas, las partes diversas del mundo, hasta que descubrieron que estas supuestas maquilas empezaron a tener el liderazgo económico por encima de las potencias tecnológicas como eran Estados Unidos y Europa. Que es una cosa que se gestó en el neoliberalismo, que se gestó en la globalización, como la gran apuesta de los años 90. Y que la pandemia lo que hizo fue que estos miedos que existían en el primer mundo afloren con mucha más fuerza y se terminen aplicando a nivel mundial. Pero que viene un antecedente de por lo menos 2015, 2016, que se venía rompiendo esto de sí globalización, pero te voy a empezar a controlar impuestos, te voy a empezar a controlar aduanas. Yo creo que viene un poco de ese lado, viene de esa idea de cómo se va cambiando el mundo a partir de la pandemia y cómo ese proteccionismo lo que ha hecho es arrojarnos una nueva realidad económica con raíces previas, sobre todo por un miedo de las potencias históricamente imperiales. Ahora yo entraría ahí, porque en lo que tú planteas podríamos encontrar ejemplos principalmente en Europa y en Estados Unidos de justamente un cambio de una política internacional de libre mercado, de globalización, sí, que era el inicio de los 2000 y todo lo que fue la década del 80 y del 90, a una lógica más bien de nacionalismos, ¿no? Nacionalismos, creo yo, además de derecha principalmente en Europa y en Estados Unidos, y por fuera de Europa más bien de izquierda, ¿no? A mí sí me parece interesante ese cambio que va dándose en el mundo, porque tú tienes nacionalismos de derecha como Meloni en Italia, como el propio Trump. Tienes Hungría con Orbán, tienes Eslovaquia, Polonia, y más bien por izquierda, en África tienes una ola de gobiernos panafricanistas, que está ahí, tienes Senegal, Burkina Faso, Níger, Mali, Ghana, Sudáfrica, Senegal, Angola. Angola, sí. Entonces ahí tú tienes toda una oleada que más bien es antiimperialista y más bien en las expotencias imperiales, más bien una lógica de un nacionalismo más de derecha, mucho más conservador, digamos, que es en lo social, ¿no? Pero bueno, esto obviamente afecta a Bolivia y afecta a la región, y mi pregunta, si tú quieres, ¿cómo tú enlazas este cambio entre cómo esta ola proteccionista baña el mundo y cómo eso afecta en particular a América Latina y a Sudamérica? Mira, yo creo que en América Latina este fenómeno que en otras partes del mundo existe, entre, por ejemplo, elementos más conservadores, nacionalistas y más liberales, proimperialistas, no es tan marcado como lo es en América Latina. En América Latina, la izquierda es generalmente antagónica a las lógicas imperiales y generalmente la derecha es muy vinculada a las lógicas imperiales.
Yo creo que en América Latina, en este cambio del modelo, que vemos las propias peleas internas de los Estados Unidos entre Musk y Trump, sus disputas económicas y políticas, lo que ha llevado es a que los modelos políticos exitosos son los modelos que apuestan por ese nacionalismo, los que están entendiendo... Ejemplos concretos. México yo creo que es el mejor ejemplo. Es la economía más industrializada hoy por hoy de América Latina, es la economía que más crece de los grandes, viene atravesando 6 años de una buena gestión de gobierno con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y gana Claudia Sheinbaum con un resultado que no se había visto desde la década del 70, cuando el PRI tenía el control absoluto del país. Y el modelo económico que apuesta por desarrollo local, por soberanía económica, por soberanía política, la idea de que el Departamento de Estado no decide las decisiones en México, no pone a los presidentes, es el ejemplo de un éxito. Otro ejemplo es Brasil. Brasil sigue siendo el gigante de Sudamérica y en términos generales la economía más grande después de Estados Unidos, y apuesta por un modelo de desarrollo soberano. No exclusivamente, ya es la diferencia, de que sea solo Brasil, sino el gran polo de desarrollo brasileño es eje Mercosur. Y se genera un bloque regional, que es lo que creo que vemos en el mundo. No es países aislados, es bloques regionales de desarrollo económico y político. Ya. O sea, es que yo tomaría eso que acabas de decir también para vincularlo desde una perspectiva más sociopolítica, porque es interesante ver cómo los gobiernos que están siendo principalmente defensores de la soberanía, de sus recursos naturales, de sus procesos de industrialización y de su redistribución de la riqueza, son los que han tenido mayor impacto en consolidarse políticamente al interior de sus países. Mencionabas tú México y Brasil. Yo voy a agarrar un país sumamente contrario en materia ideológica y mucho más pequeño políticamente, económicamente, que es justamente El Salvador. Claro, Salvador. En El Salvador tú ves a un Bukele ultranacionalista que se pelea contra la OEA, que se pelea contra Estados Unidos, aunque llega a acuerdos, se pelea con China, aunque llega a acuerdos, pero siempre desde una perspectiva de un gobierno de los salvadoreños para los salvadoreños, con todo lo criticable en materia de derechos humanos, con todo lo criticable en derechos políticos, en derechos sociales, pero que reordene el campo político, ¿no? Sí. O sea, desde que entra Bukele, lo que hay es el antibukelismo y el bukelismo, ¿no? O sea, no hay, se ha reordenado el campo político salvadoreño, y hasta el momento eso sigue vigente, digamos, ¿no? Sí. Y más bien vemos proyectos de estos famosos outsiders que tratan de no apostar a lo nacionalista, de no apostar a la soberanía, de no apostar a esta lógica de el pueblo organizado con su Estado, como el de Argentina, que más bien es la idea de libertarianismo, la idea de reducción del Estado, de achicamiento del gasto público, que hace aguas, ¿no? Por lo menos hemos visto los resultados del domingo, hemos visto una Libertad Avanza que había sacado 45% del 2023, aquí a la vuelta de la esquina, hace 2 años, y ahora saca 34%. ¿no? Saca 34, después de haber recibido ya un batacazo previo en una provincia más pequeña de Argentina, ahora lo hace en la principal provincia del país, la que concentra el 40% de la población nacional, y en 2 meses tienen la elección de medio término a nivel nacional, ¿no? De las provincias que faltan, claro. Y yo creo que eso es una lección muy importante, porque no es que, o sea, mi balance, ¿no? Lo que Milei propone como abrirle las puertas al libre mercado funcionaba cuando existía un mundo abierto a la globalización. Claro, ¿no? Y de alguna manera, ahí perdón que te interrumpa, es que yo creo que esa apuesta por un neoliberalismo, porque Milei puede vestirse de libertario, pero Milei es un neoliberal. Milei sueña en aplicar en Argentina lo que fue el 21060 en Bolivia, no es otra cosa lo que quiere Milei. Con otro nombre, con otra cara, pero reescribiendo la historia argentina, pero el fin es el mismo. Y resulta que luchan por un mundo que las mismas potencias imperiales que le dijeron, esta es la salida, este es el camino, ya no creen en eso. Un Trump que le tira 25% de aranceles a Europa, 35% a China. Es decir, un Trump y un Estado norteamericano que no quiere traer los productos argentinos, sudamericanos, asiáticos a sus mercados. Una Europa, hemos visto el caso de Francia, cómo se cayó el acuerdo con Mercosur, porque Francia sobre todo no quería competir libre mercado en agricultura con Brasil y con Argentina. Entonces, están yendo a un mundo que ya se está derrumbando por su propio peso, por sus propias contradicciones, que los grandes teóricos del neoliberalismo dicen, por aquí ya no va,
Aquí lo que tiene que hacer es intervención estatal. Intervención, cierto grado de redistribución. Y un Milei que intentó aplicar, recordemos. Sí, y a rajatabla, incluso más sí, allá de lo que el FMI le había pedido. Claro. Y terminamos 2 años después, ni siquiera acabando el mandato, con un Milei que tiene que intervenir en el mercado de dólares para que no se desplome. ¿Cuál libre mercado es aquel en el que el Estado tiene que intervenir para que no se desplomen los dólares? El mercado se regula solo, además, El ¿no? mercado se regula solo, claro. Entonces yo creo que es muy importante estos aprendizajes porque nos están mostrando la dirección en la que está tomando el mundo. Sí. Y cómo al tomar el mundo esa dirección, todos los países de las regiones, todos los países de primer mundo, de tercero, los países en vías de desarrollo, los semi-industrializados, todos, se ven pues justamente la necesidad de o acomodarse o sucumbir, digamos, ¿no? Porque claro, hay un tema de reorganización de la economía a nivel global, ¿no? Y ahorita la única potencia que está impulsando, digamos, ciertas lógicas de libre mercado, de expansión más bien de la globalización a nivel económico es China. China. ¿No? China y los países del sudeste asiático, que son, como mencionaba José, los países que durante el neoliberalismo se volvieron las grandes fábricas del primer mundo, ¿no? Las fábricas de mano de obra barata, donde los trabajadores trabajaban 8, 12, 16, 14 horas con sueldos mínimos, y ahora son estas potencias industriales las que han, desde una lógica proteccionista, beneficiado a sus trabajadores, beneficiado a sus sociedades, y han dicho, bueno, ahora que ya estamos en condiciones de que nuestra gente coma, tenga un techo, tenga condiciones dignas de vida, vamos a expandirnos hacia el mundo, y ahí tienes una Europa rebasada, poblacional, económica y diplomáticamente, que más bien se enquista, ¿no? Y más bien como que se repliega esa Europa y ese Estados Unidos a lo que es su área de influencia inmediata, ¿no? Y eso afecta obviamente a Bolivia, afecta a la región, como estábamos viendo, afecta porque uno intenta hacer libre mercado, como lo decía Milei, y el libre mercado no existe porque no hay nadie que te dice, yo te voy a invertir, ¿no? Porque todos están volviendo, todos los capitales, y lo hemos visto acá en varios de nuestros programas, justamente con los análisis económicos de Javier. Y ahora la pregunta es, si esto obviamente afectó a Brasil, que apostó más bien a una incorporación a los BRICS, y esto que mencionabas al inicio, José, afectó a Argentina, que más bien intentó hacer lo opuesto a Brasil. Claro, ¿no? romper con todo. Entonces, ¿qué implica eso para Bolivia? ¿No? O sea, ¿cómo afecta esta realidad geopolítica, esta realidad regional en la realidad nacional? En el caso de Bolivia, bueno, podemos ver los antecedentes inmediatos. Se habla siempre de inversión extranjera, aquellos que proponen, no, es que el problema es un Estado que impide la inversión extranjera, cuando por lo menos en los últimos 70 años el mayor periodo de inversión que ha habido, inversión privada, ha sido en los años del 2006 al 2019, un periodo masivo de inversión privada, que te demuestra que un modelo que genera redistribución, que hace crecer el mercado interno y que permite condiciones favorables para la población, es el escenario en el que mejor se puede hacer inversiones. Bolivia está ingresando hoy en día al Mercosur. Eso es abrirnos a un mercado de 300 millones de personas. Pero si Bolivia apuesta por apertura total de mercados, caída de las condiciones de vida, caída del mercado interno, que es lo que quieren apostar algunos cuando te dicen, bueno, vamos a liberar todo, todas las empresas se concesionan, se venden o se cierran, se hunde el mercado interno. Ya lo hemos visto. La gente que está proponiendo esto no está proponiendo algo nuevo. No estamos hablando de algún proyecto nuevo. Estamos hablando de lo que se ha vivido durante 20 años. Y justamente fue un periodo en el que Bolivia llegó a 70% de pobreza, 67% de pobreza. Entonces, aunque sea en su tiempo se entendía, porque políticamente todo el continente, por la fuerza de la globalización, había ido en ese sentido. Cuando Bolivia va hacia el neoliberalismo, Chile ya lo había aplicado, Perú lo estaba aplicando, Paraguay lo estaba aplicando, Brasil y Argentina les tomó 5 años más y empezaron a aplicar. Todo el continente estaba en eso, entonces no tenías forma de contraponerte en alguna manera a esto. Entonces es atemporal ahora. Claro, ahora neoliberalismo. Claro, es como que es creer que el presidente de los Estados Unidos es Clinton y no Trump. Es creer que Estados Unidos es el paraíso de la música disco de los años 80 y no el Estados Unidos de hoy en día que vemos con todas sus condiciones. Y con todas las peleas por migración, todas las protestas, la intervención militar en California. Claro, entonces uno lo que está viendo es, están soñando en un mundo que no existe, y lo complicado de eso es que te llevan a la nada. Esos proyectos no te van a llevar a salir de la crisis, no te van a llevar a que la gente tenga mejores condiciones, no van a...
pueden frenar la inflación, van a frenarlo a costa de que la gente no tenga plata. ¿Eso es frenar realmente la inflación? Es socializar la pobreza, básicamente. Es socializar la pobreza. Entonces uno dice, bueno, no hay inflación, pues porque nadie tiene plata, como decía Calle 13. Entonces, yo creo que en ese sentido, lo que Bolivia tiene es la defensa de un proceso, de un modelo económico acorde a un mundo. El modelo económico boliviano actual sí va acorde de lo que el mundo está proponiendo. Sí va acorde de ese diálogo público-privado y lógicas cooperativas, comunitarias, mientras que tienes un intento de modelo que no sabemos si se va a consolidar tampoco, no es una certeza, que sea más bien un modelo ahistórico. Mira, yo te tomaría eso para un poco ver lo que estábamos viendo, lo que estamos viendo en la región, ¿no? Sí. Estamos en un momento de victorias cortas y de derrotas cortas. Estamos en un momento en el que yo creo que Argentina es el mejor ejemplo. En Argentina pierde Cristina, gana Macri. Claro. Macri, libre mercado, FMI, endeudamiento, pierde Macri, asume Alberto, mala gestión económica, una inflación muy alta, pierde Alberto, gana Milei, 2 años de Milei, y ya estamos diciendo, oye, el peronismo vuelve y va agarrando oleaje, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ese es el mejor ejemplo de que cuando la solución a la crisis no es una solución de medidas estructurales que beneficien a las condiciones de vida de la gente, teniendo que hacer un esfuerzo grande de las grandes empresas porque les corresponde también y porque nunca en la historia las empresas y el gran empresario y la gran élite nacional de ninguno de los países termina pagando la crisis, sino es la gente. Claro. Pero los países donde no se hace eso, donde los países donde se tiene una tibieza en no tomar medidas radicales o donde por el contrario se beneficia a la élite, naufragan. Ambos proyectos, ¿no? Los proyectos que son muy tibios y los proyectos que son neoliberales, ¿no? Y más bien estamos viendo entonces en esa lógica de victorias cortas y derrotas cortas la situación nacional, ¿no? Estamos viendo la situación nacional a ver lo que se viene en los siguientes 5 años y en esa lógica yo sí creo que es importante hablarle ahora sí a la gente que cree en ese proceso de cambio y que ahorita se encuentra desarticulada, se encuentra desmovilizada, Sí. Se encuentra sin saber qué hacer, se encuentra, digamos, viendo la tele y diciendo, ¿y ahora qué nos toca? Digamos, ¿no? Claro. ¿Qué nos toca? ¿Y qué nos toca estos 5 años? Y ni siquiera entrar a una lógica electoral, sino tratar de ver, romper ese marco electoral para ir al 2030. ¿Qué se tiene que hacer en estos 5 años? ¿Cuál ha sido tu reflexión en este tiempo, José? Yo creo que algo que se decía mucho es, claro, ¿de qué país estamos viendo? ¿Qué país es el que ha dado el resultado de esta elección? Ha dado el resultado de toda la conflictividad social que viene desde el golpe del 2019. Es el país que construyó el proceso de cambio, que los 14 años lograron convertir en una realidad diferente. Es un Estado nuevo. Si los neoliberales entran al Estado, se van a dar cuenta que no es su Estado chico del año 90, del año 2001, sino es un Estado grande, un Estado con capacidad de vínculo social muy grande. Segundo, lo social. ¿Cómo ha cambiado lo social? ¿Cómo la noción de autogobierno, de identidad y de una, digámoslo así, una nación de naciones desde la reivindicación étnica, una Bolivia como una Bolivia plurinacional, ha hecho carne? A esa Bolivia que existe, que es hijo del proceso, hay que apostar por articular. Porque lo que se viene al frente no necesariamente es un intento de comprender esto, sino meter a rajatabla cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa que no hace a la realidad nacional y que no entiende la realidad nacional. Que es muy típico en la política boliviana. Pueden estudiar miles de casos de gente que soñaba en aplicar en Bolivia modelos que se había visto en Francia, en Argentina, En la Unión Soviética. en la Unión Soviética, completamente ajenos a la realidad boliviana. A la realidad ni siquiera solamente boliviana, a la realidad regional latinoamericana. Entonces, lo que hay que hacer es asumir esa Bolivia hija de los 14 años, con sus luces y con sus sombras. No todo fue éxito, pero se transformó de una manera tal que tenemos que hablarle en estos nuevos términos para que se reorganice y que esa Bolivia gestada, esa Bolivia nacida del proceso de cambio, de la revolución democrático-cultural, se prepare, porque esa es la Bolivia que tiene que asumir la tarea de seguir transformando. Pero para eso tenemos 5 años. Un poco tenemos las elecciones subnacionales en marzo.
entre la segunda vuelta y las subnacionales, en vez de estar matándonos por el típico electoralismo, es tejer los movimientos sociales. Los movimientos sociales no son los movimientos sociales del 2002, 2001, sí, pero son los movimientos sociales del 2019, los movimientos sociales del 2020. Claro. Es un movimiento campesino de tierras altas con la imagen de Felipe, ya no con Felipe a la cabeza, con la imagen del Malcu, lanzándose a las propuestas de transformación, de transformación económica del agro. Es un Chapare y un Valle Alto Cochabambino organizados desde las lógicas del 2019. Como mito la guerra del agua, pero luchando en el 2019 y cayendo heroicamente en Sacaba, y que vencen en 2020 años. Es un norte integrado, es un movimiento obrero en las ciudades, minero, fabril, constructor, municipal, que ha sido hijo de los grandes beneficios de estabilidad laboral y de seguridad social, que no fueron suficientes, pero que son un avance. Tienen el mito del movimiento obrero del siglo XX, sí, pero no somos el movimiento obrero del siglo XX. Somos hijos de este proceso. ¿Cómo asumimos eso? ¿Cómo tejemos eso? ¿Cómo esos elementos se unen como un engranaje y avanza esa rueda? Yo le sumaría a esa reflexión, José, el tema de crear. De dar la batalla cultural en un sentido de lo que se ha cambiado en este país está en discusión, ¿no? En un sentido de discusión, en un sentido de cómo se va a entender. Sí. ¿Qué fue lo bueno y qué fue lo malo? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo más o menos? ¿Qué se hizo mal? ¿Cómo se mejora? ¿Qué es lo que hay que mejorar? Esas preguntas no las tiene la izquierda, no las tiene la derecha, no las tiene nadie. Y justamente hay que crearlas. Las respuestas a esas preguntas hay que crearlas. Y la única forma de crearlas no es estando en un laboratorio de militantes donde todos pensamos lo mismo. No. Es, como decía José, es conociendo, haciéndonos cargo de ese país en el que nosotros hemos crecido, en el que nosotros estamos viviendo y en el que ahora trabajamos, estudiamos, tenemos nuestras familias, buscamos tener nuestros terrenos, nuestras casitas, nuestros negocios. Es hacernos cargo del país que existe, ¿no? Y a partir de ahí se van a ir respondiendo las preguntas. Y con seguridad hay una potencialidad enorme de reentender, de reescribir nuestra historia y de proponer un futuro mejor. De proponer un futuro que dé esperanza, que permita a la gente no solo salir de la angustia del presente, de la angustia de la crisis, sino que le permite a la gente volver a soñar. Que le permite a la gente soñar colectivamente, ¿no? Y soñar colectivamente implica que desde que vos tienes tu negocio y sueñas con poner tu otra sucursal, hasta que la madre que trabaja barriendo las calles sepa que su hijo va a poder ser profesional. Claro. O va a poder acabar la escuela, o va a poder tener un trabajo digno. Y que un profesional pueda ser a su vez dirigente sindical. También, y que esa misma trabajadora que barre las calles tenga derechos laborales, y tenga aguinaldo, y tenga vacaciones, y pueda ver criar a sus nietos, ¿no? Eso es soñar, ¿no? Sí. Y este es un momento justamente en el que se abren esas puertas, ¿no? Entonces, uno tiene dos opciones, ¿no? Replegarse, ¿no? Replegarse en el no comprender qué es lo que ha pasado, lo que está pasando, y decir, bueno, yo me enquisto, y aquí creo en mis 5 verdades, y las recito todas las noches para entender este mundo, que es lo que hizo, es lo que hace la derecha de este país desde el año 2006, ¿no? Y por eso no lo entienden. O la otra es meterse ahí, ¿no? O sea, meterse a la piscina y entrar y ver y conocer y decir, bueno, somos esto, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacemos para que todos vivamos mejor, ¿no? Creo que esas son las dos reflexiones fundamentales. Tejer, retejer lo social en estos tiempos, en estos años que vienen, implica hacerse cargo de ese país que existe. Construir, y justamente no puede haber construcción si no se da batalla. Sí. Y no se puede dar batalla si no se está en la calle, si no se está en los medios, si no se está en las redes, si no se está en cada una de las trincheras. Y por eso es que vuelve Boquerón, ¿no? Boquerón vuelve para dar esa batalla y darla sostenidamente, y vamos aquí a traer nuevas cosas, van a venir nuevos compañeros, van a haber nuevas entrevistas, lives, un montón de material, que es una parte, esta es una barricadita chiquitita de lo que tenemos que construir, ¿no? Entonces hemos venido aquí a justamente proponerles eso, a brindar esperanza y a proponer trabajo, articulación y construir patria, ¿no? Esa es nuestra reflexión final como Boquerón. Un gusto nuevamente estar todos juntos, hermano. Y bueno, por hoy creo que hemos cumplido con nuestro deber, maestro. Sí. Hay que seguir dando la lucha, porque al fin y al cabo de lo que se trata es que
todas esas grandes trincheras y pequeñas trincheras converjan a comprender lo que pasa en este país y sobre todo construir un futuro mejor. Hemos tenido buenos días, pero podemos tener mejores días, sin duda. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Por hoy Boquerón ha hecho nada más que cumplir con su deber. Nos estamos viendo en el próximo video.